Jean-Paul Charles Aimard Sartre nació el 21 de junio de 1905 en París, Francia, en el seno de una familia burguesa, culta y profundamente marcada por la tradición intelectual francesa. Su vida comenzó bajo el signo de la ausencia. Su padre, Jean-Baptiste Sartre, oficial de la Marina francesa, murió de una fiebre tropical cuando Sartre tenía apenas 15 meses de edad. Esta muerte temprana no fue solo un hecho biográfico, sino un acontecimiento decisivo que moldeó toda su concepción del mundo. Sartre crecería sin una figura paterna directa, lo que más adelante influiría en su rechazo a toda autoridad trascendente, incluida la idea de Dios como padre del ser humano. Tras la muerte de su padre, su madre, Anne-Marie Schweitzer, mujer culta, sensible y proveniente de una familia protestante alsaciana de gran prestigio intelectual, regresó a vivir con sus padres a Meudon, una pequeña localidad cercana a París. Allí, Sartre pasó su infancia bajo la tutela dominante de su abuelo materno, Charles Schweitzer, profesor de alemán, humanista riguroso y lector apasionado de los grandes clásicos europeos. Este abuelo fue, en muchos sentidos, la primera gran figura intelectual en la vida de Sartre. La casa de Meudon estaba repleta de libros. Sartre creció literalmente rodeado de bibliotecas, diccionarios, novelas, obras filosóficas y textos clásicos. Él mismo relataría más tarde que aprendió a leer casi de forma autodidacta, movido por la curiosidad y no por obligación escolar. Desde niño descubrió que los libros no solo contenían historias, sino mundos completos, sistemas de sentido, formas de explicar la realidad. Esta experiencia temprana sembró una convicción que nunca lo abandonaría. El ser humano se construye a sí mismo, no nace con una esencia fija. Durante su infancia, Sartre fue un niño físicamente frágil, de baja estatura, con problemas de visión severos que terminaron en estrabismo permanente del ojo derecho. Esta condición lo hizo sentirse diferente, observado, incluso juzgado por los demás. En lugar de intentar imponerse físicamente, desarrolló una inteligencia aguda, irónica y observadora. Aprendió muy pronto que la mente podía ser un refugio, pero también un arma. A los 12 años, Sartre ingresó al Lycée Henri IV, uno de los liceos más prestigiosos de París, ubicado en el barrio latino, centro histórico de la vida intelectual francesa. Allí entró en contacto con una educación rigurosa, centrada en la literatura clásica, la lógica, la historia y la filosofía. Fue en este ambiente donde comenzó a experimentar una tensión que lo acompañaría toda su vida. El conflicto entre el individuo libre y las estructuras sociales que intentan moldearlo. Durante su adolescencia, Sartre se destacó por su talento para la escritura y el análisis crítico. No era un estudiante obediente ni dócil, sino provocador, sarcástico y profundamente reflexivo. Comenzó a escribir relatos, ensayos breves y reflexiones personales donde ya aparecían temas que luego serían centrales en su obra: la conciencia, la libertad, la responsabilidad y el absurdo de la existencia. En estos años también se produjo un acontecimiento clave: la pérdida de la fe religiosa. Aunque había sido criado en un entorno cultural protestante, Sartre abandonó cualquier creencia en Dios durante su adolescencia. No lo hizo por rebeldía superficial, sino por una conclusión racional. Si Dios no existía, entonces el ser humano estaba completamente solo en el mundo, sin un plan previo, sin una naturaleza predeterminada, sin una moral impuesta desde lo alto. Esta idea, que más adelante se convertiría en el núcleo del existencialismo, comenzó a gestarse silenciosamente en estos primeros años. Geográficamente, Sartre vivió entre París y sus alrededores, especialmente Meudon y el barrio latino, espacios que marcaron su identidad. No creció en un entorno rural ni tradicional, sino en el corazón de la vida urbana, intelectual y académica francesa.
Este contexto explica por qué su filosofía nunca fue abstracta en exceso, siempre estuvo anclada en la vida concreta, en la ciudad, en la política, en las decisiones cotidianas. Si comparamos esta etapa con nuestra época actual, Sartre podría ser visto como un joven que, en lugar de buscar identidad en redes sociales o validación externa, construyó su identidad a través del pensamiento crítico y la lectura profunda. En un mundo como el nuestro, saturado de información rápida, su infancia nos recuerda que el pensamiento serio requiere tiempo, silencio y confrontación interior. Hacia el año 1924, Sartre ya tenía una dirección clara: dedicar su vida al pensamiento, a la filosofía y a la escritura. Aún no había formulado su gran teoría, pero el terreno estaba preparado. Había aprendido, casi sin darse cuenta, la idea que más tarde lo haría famoso en todo el mundo: el ser humano no es algo terminado, es un proyecto en constante construcción. En 1924, Jean-Paul Sartre dio un paso decisivo al ingresar a la École Normale Supérieure de París, una de las instituciones académicas más exigentes y prestigiosas de Francia, destinada a formar a la élite intelectual del país. Entrar allí no significaba solo estudiar filosofía, implicaba integrarse a una tradición que había moldeado a los grandes pensadores franceses desde el siglo XIX. Sartre llegó a la Normal con una mezcla de confianza intelectual y profunda ironía hacia las instituciones, una actitud que marcaría toda su relación con el mundo académico. Desde el inicio, Sartre se destacó por su brillantez analítica, pero también por su carácter indisciplinado. No era un estudiante ejemplar en términos formales, pero sí uno de los más agudos de su generación. Leía con voracidad, discutía sin concesiones y se burlaba abiertamente de las certezas establecidas. Sus primeros grandes intereses filosóficos giraron en torno a René Descartes, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Edmund Husserl, aunque aún no había encontrado una voz propia. Durante estos años, Sartre comenzó a obsesionarse con un problema fundamental: la conciencia. Le inquietaba la pregunta de cómo el ser humano se experimenta a sí mismo en el mundo, cómo percibe, decide y actúa sin recurrir a explicaciones religiosas o metafísicas. Esta preocupación lo llevó a interesarse especialmente por la fenomenología, una corriente filosófica iniciada por Edmund Husserl que proponía estudiar la experiencia tal como se presenta a la conciencia sin presuposiciones externas. Fue en la École Normale Supérieure donde Sartre conoció a Simone de Beauvoir, un encuentro que no solo transformaría su vida personal, sino también la historia del pensamiento del siglo XX. Simone de Beauvoir era una estudiante excepcional, rigurosa, brillante y profundamente independiente, algo poco común para una mujer en el ámbito académico de la época. Desde el inicio, ambos reconocieron en el otro a un igual intelectual. Su relación fue radicalmente distinta a los modelos tradicionales. Sartre y Beauvoir establecieron lo que llamaron un pacto esencial, una unión basada en la libertad mutua, la honestidad absoluta y el rechazo a la posesión sentimental. Decidieron no casarse, no vivir juntos de forma permanente y permitir relaciones contingentes, siempre bajo la premisa de la verdad. Este acuerdo no fue un simple experimento personal, sino una aplicación práctica de una idea filosófica que Sartre aún estaba elaborando: la libertad como responsabilidad absoluta. En 1929, Sartre presentó el exigente examen de agregación en filosofía, una prueba nacional que determinaba quiénes podían convertirse en profesores del sistema educativo francés. En su primer intento, fracasó, un golpe duro para su orgullo intelectual. Sin embargo, lejos de rendirse, volvió a presentarse al año siguiente y obtuvo el primer lugar, superando incluso a Simone de Beauvoir, quien quedó en segundo puesto.
Este éxito consolidó su reputación como uno de los jóvenes filósofos más prometedores de Francia. Durante este periodo, Sartre desarrolló una visión cada vez más crítica hacia la filosofía tradicional. Rechazaba la idea de que el ser humano tuviera una naturaleza fija, una esencia previa definida por Dios, la biología o la sociedad. Para él, el ser humano primero existe, se encuentra arrojado al mundo y solo después se define a través de sus elecciones. Aunque esta formulación aún no estaba plenamente desarrollada, sus cimientos ya eran claros. Tras finalizar sus estudios, Sartre comenzó a trabajar como profesor de filosofía en liceos de provincias, primero en Le Havre. Esta experiencia resultó fundamental. Lejos del ambiente intelectual parisino, Sartre se enfrentó a la vida cotidiana, a la monotonía, al aburrimiento y a la sensación de vacío que experimentaban muchas personas en su existencia diaria. Observó cómo la mayoría vivía atrapada en rutinas que no habían elegido conscientemente. Fue en Le Havre donde Sartre empezó a escribir de manera más sistemática. Llevaba diarios, redactaba borradores de novelas y reflexiones filosóficas y observaba con atención el comportamiento humano en cafés, aulas y calles. Esta observación directa del mundo real sería una de las grandes fortalezas de su obra. Su filosofía no nació en bibliotecas aisladas, sino en la experiencia concreta de la vida común. Geográficamente, este periodo marca una expansión en su vida, de París al norte de Francia, de la academia elitista a la enseñanza cotidiana. Sartre comenzó a comprender que la filosofía debía hablarle a cualquier persona, no solo a especialistas. Esta convicción explicará más adelante por qué eligió escribir novelas, obras de teatro y ensayos accesibles, además de tratados filosóficos. Si traemos esta etapa a nuestra época actual, Sartre sería el equivalente a un joven intelectual que tras una formación académica brillante decide confrontar la realidad fuera de los grandes centros culturales, descubriendo que el verdadero drama humano no ocurre en teorías abstractas, sino en la vida diaria, en trabajos que no se eligen, en relaciones asumidas por costumbre y en decisiones postergadas por miedo. Al finalizar este periodo, hacia 1931, Sartre ya había definido los pilares de su pensamiento: la centralidad de la conciencia, la negación de una esencia predeterminada y la primacía de la libertad. Aún no era famoso, pero estaba a punto de formular una de las filosofías más influyentes del siglo XX. Entre 1931 y 1933, Jean-Paul Sartre ya no era solo un joven profesor prometedor, sino un pensador inquieto que sentía que la filosofía francesa tradicional se había vuelto insuficiente para explicar la experiencia humana concreta. Mientras ejercía la docencia en distintos liceos, su inconformidad intelectual crecía. Sentía que la filosofía académica analizaba conceptos, pero evitaba mirar de frente la existencia real, con su angustia, su absurdo y su libertad radical. En 1933, Sartre obtuvo una beca para estudiar en Berlín y luego en Friburgo, Alemania, un viaje decisivo que marcaría un antes y un después en su pensamiento. Alemania era entonces el centro de una revolución filosófica. Allí entró en contacto directo con la obra de Edmund Husserl y de manera indirecta pero profunda con el pensamiento de Martin Heidegger, cuya obra Ser y Tiempo lo impactó de forma duradera, aunque siempre mantuvo una relación crítica con ella. La fenomenología le ofreció a Sartre una herramienta clave: la idea de que la conciencia no es una cosa, no es un objeto, sino una actividad, un movimiento constante hacia el mundo. La conciencia siempre es conciencia de algo. Esto llevó a Sartre a una conclusión radical: el ser humano no tiene una esencia interior fija, no existe un yo profundo e inmutable escondido en el alma.
Lo que existe es una conciencia vacía que se define en sus actos. Durante su estancia en Alemania, Sartre vivió también el clima político inquietante del ascenso del nacionalsocialismo. Observó con preocupación cómo millones de personas entregaban su libertad a una ideología totalitaria, renunciando voluntariamente a pensar por sí mismas. Esta experiencia reforzó una idea central en su filosofía: la libertad no desaparece nunca, incluso cuando el ser humano intenta huir de ella. Al regresar a Francia, Sartre comenzó a escribir con una intensidad nueva. Ya no quería solo explicar la conciencia, sino mostrarla en acción. De este impulso nació su primera gran novela, La náusea, publicada en 1938. Esta obra no fue una ficción cualquiera, sino una expresión literaria de su filosofía. El protagonista, Antoine Roquentin, experimenta una sensación de extrañeza radical frente al mundo cotidiano. Los objetos, las personas y los gestos habituales pierden su familiaridad y se revelan como absurdos, contingentes, sin razón de ser. Sartre llamaba a esto la contingencia de la existencia. Nada tiene una razón necesaria para existir, todo podría no haber sido. La náusea introdujo uno de los conceptos más importantes de su pensamiento: la angustia existencial. No se trata de miedo a algo concreto, sino del vértigo que surge cuando el ser humano comprende que es absolutamente libre y, por tanto, totalmente responsable de su vida. Esta angustia no es una enfermedad, sino una señal de lucidez. Paralelamente, Sartre desarrolló sus primeras investigaciones filosóficas sistemáticas. En La imaginación y el imaginario, exploró cómo la mente humana no se limita a reproducir la realidad, sino que la trasciende constantemente, creando posibilidades, proyectos y significados. Aquí aparece una idea clave. El ser humano vive siempre proyectándose hacia el futuro, nunca está completamente determinado por su pasado. En estos años, Sartre formuló con mayor claridad una de sus tesis centrales: la existencia precede a la esencia. Esto significa que el ser humano primero existe, aparece en el mundo sin instrucciones y solo después se define a través de sus decisiones. No hay una naturaleza humana universal que determine lo que debemos ser. Cada persona se convierte en lo que hace con su vida. Geográficamente, este periodo consolidó a Sartre como un pensador europeo, no solo francés. Su paso por Alemania lo obligó a confrontar ideas, lenguas y realidades distintas, ampliando su perspectiva filosófica. Al mismo tiempo, mantuvo su vida anclada en cafés parisinos, bibliotecas y círculos intelectuales donde discutía apasionadamente con otros pensadores. Si llevamos estas ideas a nuestra época, Sartre estaría señalando algo incómodo pero vigente. Nadie puede culpar al sistema, a la tecnología o al contexto por completo. Incluso en un mundo dominado por algoritmos, crisis económicas y presión social, seguimos eligiendo, aunque a veces elijamos no elegir. Esa huida de la responsabilidad es lo que Sartre llamará más adelante mala fe. Hacia 1939, Jean-Paul Sartre ya había establecido los pilares de una nueva forma de pensar la condición humana. Aún no había alcanzado la fama masiva, pero su obra comenzaba a incomodar, a provocar y a despertar conciencia. El mundo, sin embargo, estaba a punto de entrar en guerra, y Sartre tendría que confrontar sus ideas no solo en libros, sino en la realidad más extrema. En 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió brutalmente la vida intelectual europea y colocó a Jean-Paul Sartre frente a la prueba más dura de su pensamiento. Fue movilizado como soldado meteorólogo en el ejército francés, un puesto que, aunque no era de combate directo, lo expuso a la incertidumbre, al tedio y a la sensación de absurdo que ya había descrito en sus obras.
Sartre no fue un héroe de guerra en el sentido clásico, pero sí un observador lúcido de la condición humana en situaciones extremas. En 1940, tras la derrota de Francia, Sartre fue capturado por el ejército alemán y enviado a un campo de prisioneros en Trèveris, Alemania. Allí pasó cerca de 9 meses de cautiverio. Esta experiencia fue decisiva, porque lo obligó a confrontar su filosofía con la realidad concreta de la falta de libertad física. Paradójicamente, fue en el cautiverio donde Sartre profundizó más que nunca en su idea de libertad. Aunque estaba encerrado, vigilado y sometido, descubrió que la libertad no desaparece cuando se pierde el movimiento, sino cuando se renuncia a elegir la propia actitud frente a la situación. En el campo organizó lecturas, debates filosóficos y escribió una obra teatral titulada Barioná, el hijo del trueno, una pieza con fuerte carga simbólica sobre la esperanza y la resistencia moral. Este periodo consolidó una tesis central de su pensamiento. El ser humano siempre es responsable de lo que hace con lo que le sucede, incluso en circunstancias límite. No se trata de negar la opresión, sino de reconocer que, aún bajo ella, existe un margen de decisión interior. Esta idea se convertiría en uno de los aspectos más controvertidos y exigentes de su filosofía. En 1941, Sartre fue liberado del campo debido a problemas de salud y regresó a París, ahora bajo ocupación alemana. La ciudad había cambiado radicalmente: censura, miedo, vigilancia constante y colaboracionismo. Sartre retomó su trabajo como profesor, pero también se integró a círculos intelectuales vinculados a la resistencia cultural. Junto con Simone de Beauvoir y otros pensadores, participó en redes de discusión clandestinas, escribió textos críticos y reflexionó sobre el papel del intelectual en tiempos de opresión. Aunque su participación en la resistencia armada fue limitada, su contribución se dio principalmente en el terreno intelectual y moral, defendiendo la idea de que el silencio y la neutralidad también son formas de elección. Durante estos años, Sartre escribió algunas de sus obras más influyentes. En 1943 publicó El ser y la nada, su tratado filosófico más importante y complejo. En esta obra desarrolló de manera sistemática su ontología existencialista. En El ser y la nada, Sartre distinguió entre el ser en sí, propio de las cosas, cerrado, fijo y sin conciencia, y el ser para sí, propio del ser humano, abierto, incompleto y definido por la conciencia. El ser humano, a diferencia de los objetos, nunca coincide plenamente consigo mismo, siempre está proyectándose hacia lo que aún no es. Aquí aparece uno de sus conceptos más famosos, la mala fe, que describe el autoengaño mediante el cual una persona se miente a sí misma para evitar asumir su libertad. Sartre da ejemplos cotidianos, como el camarero que se reduce a su rol social, o la persona que se define exclusivamente por su pasado para no cambiar. La mala fe no es ignorancia, sino una elección inconsciente para huir de la responsabilidad. En paralelo, Sartre escribió obras de teatro como Las moscas y A puerta cerrada, donde exploró la culpa, la libertad y la mirada del otro. De esta última proviene su célebre frase, «El infierno son los otros», que no significa que las personas sean malas, sino que la conciencia de ser observado por los demás puede convertirnos en objetos y generar conflicto. Geográficamente, este periodo se desarrolla casi por completo en París ocupado, una ciudad donde cada gesto tenía consecuencias políticas y morales. Sartre entendió que no elegir también es elegir, y que incluso la pasividad es una forma de compromiso. Comparado con nuestra época, este bloque resuena con fuerza.
En un mundo marcado por crisis globales, guerras mediáticas y presión social constante, Sartre nos recuerda que no podemos refugiarnos en la excusa de no tener opción. Incluso bajo sistemas opresivos o circunstancias difíciles, seguimos siendo responsables de nuestras decisiones, palabras y silencios. Al finalizar la guerra en 1945, Jean-Paul Sartre ya no era solo un filósofo, sino una figura pública influyente. Su pensamiento había pasado la prueba del fuego histórico. El existencialismo estaba listo para irrumpir en la escena mundial. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre emergió como una de las figuras intelectuales más influyentes del mundo. París volvió a convertirse en un epicentro cultural, y Sartre se transformó en el rostro público del existencialismo, una corriente que dejó de ser solo una filosofía académica para convertirse en una actitud vital compartida por toda una generación. En 1945, junto con Simone de Beauvoir y otros intelectuales, fundó la revista L'Homme Moderne, concebida como un espacio de reflexión crítica sobre política, literatura y sociedad. Esta revista no fue un simple proyecto editorial, sino una declaración de principios. El intelectual, según Sartre, no podía permanecer neutral frente a las injusticias de su tiempo. Pensar implicaba comprometerse. Ese mismo año ofreció la célebre conferencia El existencialismo es un humanismo, donde defendió públicamente su filosofía frente a las acusaciones de pesimismo, nihilismo e inmoralidad. Allí formuló de manera clara y accesible su tesis central. Si Dios no existe, el ser humano está condenado a ser libre. Esta libertad no es un privilegio cómodo, sino una carga, porque cada elección define no solo al individuo, sino una imagen de lo que considera que debería ser la humanidad. Durante estos años, Sartre alcanzó una popularidad inédita para un filósofo. Sus novelas, ensayos y obras de teatro se leían masivamente. Cafés como Le Café de Florey y Les Deux Magots se convirtieron en escenarios habituales de sus discusiones públicas. El existencialismo influyó en la moda, la música, la literatura y el cine, especialmente entre jóvenes que sentían que el mundo tradicional había perdido sentido tras la guerra. Sin embargo, esta fama también trajo conflictos. Sartre comenzó a involucrarse de manera cada vez más activa en la política, convencido de que la libertad individual no podía pensarse al margen de las condiciones materiales y sociales. Esto lo llevó a un acercamiento crítico al marxismo, al que veía como una herramienta para analizar la opresión económica y las desigualdades estructurales. En diferencia de los marxistas ortodoxos, Sartre nunca aceptó un determinismo histórico absoluto. Intentó reconciliar el existencialismo con el marxismo, defendiendo que las estructuras sociales influyen en el individuo, pero no lo anulan completamente. Esta tensión dio lugar a una de sus investigaciones más ambiciosas: comprender cómo la libertad personal opera dentro de sistemas opresivos. Durante la Guerra Fría, Sartre adoptó posiciones polémicas, criticó duramente al capitalismo occidental, denunció el colonialismo francés, especialmente en Argelia, y se solidarizó con movimientos de liberación en África, Asia y América Latina. También defendió a intelectuales perseguidos y apoyó causas que consideraba justas, aunque esto le valió acusaciones de ingenuidad política. Su relación con la Unión Soviética fue ambigua. Aunque criticó algunos abusos, tardó en condenar abiertamente los crímenes del estalinismo, lo que generó fuertes debates con otros intelectuales, como Albert Camus, con quien terminó rompiendo una amistad profunda. Este conflicto reflejó una diferencia fundamental. Mientras Camus defendía límites éticos claros, Sartre priorizaba el análisis histórico y político, incluso a costa de tensiones morales. En el plano filosófico, Sartre continuó ampliando su obra.
En Crítica de la razón dialéctica, publicada en 1960, intentó integrar el análisis existencial con el materialismo histórico, explorando cómo los individuos actúan dentro de grupos, masas y procesos históricos. Esta obra muestra a un Sartre más complejo, consciente de las limitaciones de su pensamiento inicial. Geográficamente, Sartre se convirtió en un intelectual global. Viajó, dio conferencias y fue leído en Europa, América y otras regiones. Su figura trascendió la academia y se volvió un símbolo de resistencia intelectual y compromiso ético. Comparado con nuestra época, Sartre representa al intelectual que no se limita a opinar desde la comodidad, sino que asume el riesgo de equivocarse al intervenir en el mundo real. En una era de activismo digital y opiniones rápidas, su vida plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente comprometidos con lo que defendemos o solo reaccionamos sin asumir consecuencias? Hacia 1964, Sartre ya había dejado una huella indeleble en la filosofía, la literatura y la política. Ese año ocurrió un gesto que sintetizó su postura vital. Rechazó el Premio Nobel de Literatura, argumentando que un escritor no debía convertirse en una institución. Este acto no fue una pose, sino la coherencia final de una vida dedicada a la libertad. A partir de 1964, Jean-Paul Sartre entró en la etapa final de su vida pública, marcada por una paradoja profunda. Mientras su cuerpo comenzaba a deteriorarse de forma irreversible, su influencia intelectual y moral alcanzaba una dimensión global. El rechazo al Premio Nobel de Literatura no fue un gesto aislado ni provocador, sino la culminación lógica de una postura sostenida durante toda su vida. Sartre se negó sistemáticamente a aceptar honores oficiales, porque consideraba que estos convertían al pensador en una figura neutralizada por el sistema que debía criticar. Durante estos años, Sartre siguió intensamente comprometido con las luchas políticas y sociales de su tiempo. Apoyó abiertamente los movimientos estudiantiles y obreros, especialmente durante los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia. A pesar de su edad y su salud frágil, se lo vio en manifestaciones, debates públicos y asambleas, defendiendo la idea de que la libertad debía ejercerse colectivamente y no solo a nivel individual. Su visión política se volvió más radical. Sartre denunció la represión estatal, el imperialismo y las injusticias del capitalismo avanzado. Participó en tribunales simbólicos como el Tribunal Russell, que investigó los crímenes de guerra cometidos durante la Guerra de Vietnam. Para él, el intelectual no podía limitarse a interpretar el mundo, debía tomar partido. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por un grave deterioro físico. Sartre sufría problemas crónicos de salud derivados de su estilo de vida, consumo excesivo de alcohol, tabaco y estimulantes, además de agotamiento intelectual. Su vista se fue debilitando hasta quedar prácticamente ciego en la década de 1970. Esta pérdida fue devastadora para alguien cuya vida había girado en torno a la lectura y la escritura. A pesar de ello, Sartre no se retiró. Dictó entrevistas, mantuvo conversaciones filosóficas grabadas y trabajó en proyectos con la ayuda de colaboradores cercanos. En estos diálogos finales reflexionó sobre su propia obra con una honestidad brutal. Reconoció errores, contradicciones y excesos, pero nunca renunció a su principio fundamental. El ser humano es responsable de sí mismo hasta el final. Su relación con Simone de Beauvoir se mantuvo firme hasta su muerte. Aunque nunca vivieron una vida convencional, compartieron una complicidad intelectual y afectiva profunda durante más de 50 años. Beauvoir fue testigo de su decadencia física y se convirtió en su principal apoyo, documentando más tarde estos años con lucidez y dolor. En el plano filosófico,
El Sartre final mostró una preocupación creciente por la fragilidad humana, el envejecimiento y la imposibilidad de cerrar completamente el sentido de una vida. A diferencia de su juventud, donde la libertad aparecía como una fuerza casi absoluta, en sus últimos años reconoció más claramente los límites impuestos por el cuerpo, la historia y el tiempo. Sin embargo, estos límites no anulaban la responsabilidad, solo la hacían más trágica. Jean-Paul Sartre murió el 15 de abril de 1980 en París, a los 74 años de edad. Su funeral fue un acontecimiento histórico. Más de 50.000 personas acompañaron su féretro hasta el cementerio de Montparnasse. No fue un homenaje oficial del Estado, sino una despedida popular, un acto espontáneo que reflejó el impacto real de su vida en varias generaciones. El legado de Sartre es inmenso. Fue filósofo, novelista, dramaturgo, ensayista y activista. Pero sobre todo, fue un pensador que obligó a la humanidad a mirarse sin excusas. Su tesis central permanece vigente. No somos lo que somos por destino, sino por nuestras decisiones. Incluso no decidir es una forma de decisión. En nuestra época, marcada por la sensación de impotencia frente a sistemas gigantescos, por la tentación de culpar al algoritmo, al pasado o a la sociedad, Sartre sigue siendo incómodo. Nos recuerda que siempre hay un margen de libertad, aunque sea mínimo, y que ese margen nos define por completo. Jean-Paul Sartre no ofreció consuelo fácil ni promesas trascendentes. Ofreció algo más difícil, la verdad de que la vida no tiene un sentido dado, pero puede adquirir sentido a través de nuestros actos. Vivió conforme a esa idea hasta su último aliento, aceptando la contradicción, el error y la responsabilidad como partes inseparables de la condición humana.